Bienvenidos al club. Aquí estamos un día más. Avanzan los playoffs de la NBA, avanzan las semifinales de conferencia que analizamos anoche, pero también avanzamos y os seguimos trayendo especiales, porque hay gente a la que no se le puede dejar escapar y aunque llevábamos tiempo detrás de él, ahora tenemos la excusa perfecta hoy para hablar de Dios, Patria, Rey, Sergio Raminal. Y es que ya sabéis que nos gusta complementar más allá de la actualidad, hablar en profundidad de otras cosas y sobre todo si son tan buenas como es el libro de Sergio. Aquí comienza el capítulo 411 de NBA Adictos. Don Sergio Raminal, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Manu, pues aquí, bueno, preparando un poco, viendo esta locura que son los playoffs y tratando de navegar un poco entre lo que es la actualidad y tratar de ir siempre un poquito más allá, que cuesta un poco a veces, pero bueno, siempre merece la pena. Hoy vamos a hablar de Dios, Patria, Rey. Espera, que estoy ahora aquí en pequeñito, que te he puesto aquí en primer plano para la gente que está en Twitch, para que se vea bien el libro. Dios, Patria, Rey, que decía antes cuando empezaba el directo, digo, no es que Sergio haya hecho un libro de todos mis hates, porque pero es un título cuando menos curioso, pero es un libro sobre la figura de David Stern, alguien sin quien no podríamos entender la NBA tal cual es hoy en día. Sí, totalmente, porque, bueno, es una figura que polariza mucho, porque al final es una figura de poder, es una persona que representa a la liga en última instancia como entidad y como, digamos, hacia adentro, es decir, tanto hacia tanto los jugadores, los dueños, etcétera, y que, bueno, puede resumirse mucho diciendo que fue el artífice, fue el arquitecto de lo que conocemos hoy en día como lo que es la NBA, pero que evidentemente pues esta afirmación tiene muchísimos matices porque tienes que incluir a Rick Wells, tienes que incluir a Russ Granick y a otros tantos de anónimos que han trabajado detrás de las cámaras, digamos, de la NBA, pero bueno, resumiendo un poco, es una de las figuras más importantes de la historia de la NBA, de las cuales no ha tenido nunca que ver, digamos, ni con ser un entrenador, ni con ser un general manager, ni evidentemente ni sin ser un jugador. Ahora hablaremos del libro, ahora hablaremos de David Stern, pero ya nos estaban preguntando aquí por el chat, nos dice J. Barrio, oye, para los despistados y contando precisamente con Sergio, ¿podéis explicar el cambio a Sporting News exactamente en qué consiste? Porque hasta hace poco nosotros poníamos nba.es y os podíamos leer a ti y a tus compañeros y ahora efectivamente nos aparece ahí Sporting News, cuéntanos. Bueno, en definitiva es lo mismo, o sea, seguimos siendo las mismas personas, estamos Nacho, estamos Leandro, Agustín, Juan y todo el equipo de NBA en inglés, pero es lo mismo, es decir, siempre hemos sido Sporting News, por decirlo de alguna manera, pero por unas cuestiones típicas de empresa se decide cambiar de ser NBA.com a Sporting News porque es prácticamente lo mismo. La experiencia cambia porque parece que sea un medio nuevo, pero es lo mismo, con una nueva interfaz, nuevos colores y quizás un nuevo dominio. Los artículos siguen siendo los mismos, la gente seguimos siendo la misma y la estrategia editorial sigue siendo la misma. Es decir, seguimos siendo el medio oficial de la NBA en España, bueno, y en Argentina, México, etcétera. Pero lo que nos importa aquí, que yo creo que la mayor parte de la gente somos aquí de España, pero eso, somos lo mismo. O sea, simplemente es un nuevo nombre. Es como... Hay que decir, hay que explicar que la NBA tal cual tiene su página web que es nba.com, la edición global que le llaman ellos, el Global Edition, y luego es como si cediera los derechos a diferentes empresas, ¿no? Ahora aquí conocemos a DAZN por la plataforma audiovisual. Antes de la plataforma audiovisual, DAZN, por ejemplo, llevaba ese NBA.es, antes estuvo en as.com, era el medio oficial, antes de eso fue Marca. Bueno, pues la NBA va moviéndose un poquito. Desde hace algún tiempo era Sporting News. La única diferencia es que ahora cuando ponemos NBA.es nos salta automáticamente. O sea, no tenéis que buscar Sporting News. Si ponéis NBA.es ya os salta automáticamente. De hecho, vamos a compartir aquí para que lo vea la gente. Ya os aparece NBA.com NBA.com España. Aquí lo tenemos.
de Sporting News y ya nos aparece pues aquí toda A la ver, la verdad aplicación. es que es un diseño mucho más bonito de lo que teníamos antes, que era una web un poco cutre, las cosas como son. Pero sí, a ver, lo único que cambia es que más allá de NBA te puedes encontrar todos los tipos de deportes, es decir, NFL, fútbol, Fórmula 1, es decir, Ujú. prácticamente creo que cubrimos todo lo importante del deporte. Algo se nos escapará, pero bueno. La clave sigue siendo la Es NBA, abrir sigue la estando muy puerta divertida la también, es NBA. abrir la puerta para que gente que llegue por NBA, pues que también le interese otros deportes. Aquí muchas veces mutamos y de repente somos NFL adictos y cosas así. Sí. Pues toda esta gente que nos sigue, le gustan más deportes, pues ahí tiene también información en castellano. Además de... bueno, vamos a hablar primero del libro, porque no quiero que luego nos liamos y se nos come el tiempo. Luego quiero hablar de la zona. Que me pasa una cosa con la zona, tío, que lo estoy escuchando y me dan ganas de, digo, mierda, no puedo intervenir, no hay un chat. Sí, porque además Spotify creo que no permite comentar nada. iVoox sí que permite, No, pero sí, creo que sí. ya nadie usa iVoox. Yo lo sigo subiendo ahí porque alguien lo escuchará, pero bueno, un poco Bueno, pena nosotros eso. recibimos bastante feedback, ¿eh? Nosotros ahora mismo estamos al 50% escuchas en Spotify y escuchas en iVoox. La Mm. verdad es que Bueno, ahí también depende un poco la audiencia, si ya se ha mantenido, si es claro, antigua y demás. es un tema de costumbres, yo creo. Yo creo que es un tema de Ujú. costumbres, pero bueno. Vamos a hablar de este Dios, Patria, Rey, tu primer libro, Sergio, Sí. ¿no? Sí, sí, Claro. sí, por suerte o por A ver, desgracia es el primero. hombre, con lo joven que eres, si llegas a tener más, ya me complejaría. Bueno, bueno, intentos no habrá habido, pero por tiempo sí que he sido el primero y el único que he podido hacer. ¿Cómo se te ocurre hacer podemos llamarlo una biografía, Mm. aunque está principalmente centrado en el entorno NBA? A mí me llegó ayer, he leído tan Ah, solo el prólogo de Gonzalo Vázquez, que vaya lujo, y los 2 primeros capítulos. Pero ¿cómo se te ocurre, centrarte en David Stern? bueno, creo que muchas veces cuando se le menciona, se dan por hecho muchas cosas. Es decir, damos por hecho que David Stern fue la figura principal que dio pie a que hubiese un límite salarial, que hubiese una política antidrogas, que se sentasen definitivamente las bases de lo que debería ser la agencia libre. Y al mismo tiempo es una figura muy controvertida por todo el tema de la pelea del Palace, ¿cómo se dice?, del código de vestimenta o el Sí. traslado de los Sonics a Oklahoma. Y yo creo que en el momento en el que tomé la decisión de hacerlo, creo que había demasiados grises y demasiadas cosas que no estaban claras o que yo no, digamos, yo desde mi punto de vista de lector no encontraba todas las respuestas a las preguntas que me podían surgir cuando quería, pues, saber más sobre esto, sobre lo otro, sobre el origen de la Ujú, NBA, etcétera, lo que fuese, ¿vale? Por ujú. tanto, pues opté un poco por decir, bueno, ya que no hay nada, vamos para adelante y hasta donde llegue. Y tenía un poco claro lo que quería hacer, también sobre todo lo que no quería hacer, porque llevo muchísimos años leyendo libros de NBA y iba a decir leyendo, pero creo que evidentemente todo el mundo sabe leer desde crío, pero a lo que voy es que como lector casual, como lector continuado de cosas NBA, sé lo que yo no querría leer en un libro porque me ha aburrido Ujú, algunas veces leyendo tanto en inglés como en castellano y digo, claro. vale, y probablemente alguien lo lea y me diga, esta parte me parece un tostón o esta parte es demasiado lo que sea. Yo lo entenderé, pero al menos yo he tratado de hacer el libro que a mí me gustaría leer con una temática que es complicada porque es baloncesto, pero en definitiva, pero en verdad no es el juego, no es los partidos, no son los jugadores, sino que es una figura que es completamente externa. Ujú. Claro, decíais Me que giro porque perdona, me voy girando tranquilo. porque tengo al gato por ahí dando saco. No te preocupes, yo la tengo a la mía la tengo aquí en coma. Está aquí dormida, una de ellas. Que por cierto, que la que se llama Silver se llama porque era plateada de pequeña, no tiene nada que ver con Adam Silver, que la gente me lo dice. Decías la figura, estaba buscando aquí esta frase. Un hombre que sin haberse vestido de corto ni botado un balón tuvo más impacto en el juego y su desarrollo que cualquier All-Star. Es que hay que decirle a la gente que es que nada de la NBA que tenemos hoy en día
sería posible sin David Stern. Nosotros hicimos en su día, en enero de 2020, tras su fallecimiento, un especial con Jordi Rovirosa. Hablamos mucho de David Stern y sí que nos queda esa sensación de que comentabas tú, ¿no? Que había blancos y negros y los grises estaban muy poco tocados, muy poco hablados, no se profundizaba, ¿no? La cosa, se gente, bueno, es que era un tío muy dictatorial. Claro, es que hay que entender a qué NBA llega David Stern a principios de los 80. David Stern, hay que recordar que es comisionado de la NBA desde el 84 hasta 2014, 30 años redondos, que recibe el legado, el manto, las llaves, por decirlo de alguna manera, de Larry O'Brien. Ya sabéis, ese trofeo que le dan a los ganadores, que es el trofeo de Larry O'Brien, pues es el anterior comisionado. Yo tengo la pedrada de cuando saca la copa va a ser la copa de David Stern, pero eso ya... Sí, seguro, segurísimo, segurísimo. Ahí lo dejo. La Copa del Rey. Del Rey. Bueno, mejor eso que llamarle la Copa de Dios. Sí, está bien tirado, está bien tirado. Te decía, a principios de los 80, una NBA con muchos problemas de drogas entre los jugadores, con la absorción de la ABA todavía muy, muy reciente. Pero David Stern no surge de la nada. David Stern era un abogado que ya trabajaba en la NBA y al igual que Adam Silver fue su vicecomisionado, él trabajaba con Larry O'Brien antes. Sí, de hecho, él comienza su primer trabajo como abogado, es decir, como salir en el mercado laboral, ya es con la NBA. Él directamente pasa de lo que es la Universidad de Columbia a las Major Leagues estadounidenses, como era la NBA, a pesar de que pues bueno, no fuese comparable ni a la NFL ni a las ligas de béisbol, pero es una persona que vive toda su vida dentro de la NBA y a través de la cual se puede entender todos y cada uno de los momentos y etapas importantes de la liga, porque llega en el 68, que es en la 66-68, que es la primera vez que entra en un caso que para los que estén más metidos dentro del mundo de historia de NBA, es el caso de Connie Hawkins, que fue un jugador injustamente acusado de estar relacionado con el tema de apuestas por relación con diferentes corredores que simplemente había recibido dinero, como otros tantos habían recibido dinero porque vivía en una situación muy complicada. Y a partir de ahí entra dentro de lo que es el círculo legal de la NBA, porque ellos no tenían antes un departamento como tal de la NBA a nivel legal, sino que lo externalizaban, como muchísimas empresas y muchos sitios. Y a partir de ahí, pues bueno, entra en el proceso de fusión de la ABA a partir del 71 con todos los problemas con los jugadores, con el caso Robertson, también con el caso de Spencer Haywood, y a partir de ahí, pues bueno, va estrechando lazos, como decías, con Larry O'Brien, hasta el punto que, bueno, se convierte en su mano derecha, a pesar de que llega un momento en el que no era, digamos, un trabajador de la NBA, sino que el segundo al mando de la NBA era Simon Gurdain, que se da el primer choque de poder dentro de la propia estructura de la NBA con David Stern, y eso acaba derivando, pues bueno, en la salida de Gurdain, que era uno de los pocos trabajadores afroamericanos en la NBA, y bueno, acaban sucediendo ciertas cosas que cuento en el libro, pero es lo que dices, en el momento en el que llega Stern a la NBA de cualquier manera, es decir, tanto de comisionado como de adjunto o lo que fuese, todo era campo, por resumir, es decir, no había nada, había que crear todo desde la base. Y las condiciones que se encontró no eran en absoluto sencillas para hacer lo que acabó haciendo. Nos dice por aquí el barrigón de Siro que la NBA se hubiera globalizado con o sin Stern, igual un poco más tarde, eso sí. Yo lo dudo mucho porque Stern es una figura clave en ese sentido, en la globalización. Tenemos que entender una cosa, y es que la NBA no es ni de lejos, a día de hoy, el deporte número uno en Estados Unidos, es la NFL con mucha diferencia, pero es que esa diferencia hace 40 años, cuando llega David Stern, era aún mayor, porque la NBA no era ni la segunda ni posiblemente la tercera. Tanto el béisbol como el hockey estaban muy por delante. Estamos hablando de una liga que un par de años antes de que llegara David Stern a ser comisionado, ni siquiera las finales se emitían en directo todos los partidos. Y ese era un poco el impacto. Nos contaba Jordi Rovirosa que una de las ideas de Stern fue mandar esos vídeos para que se emitieran los resúmenes
en diferentes televisiones a nivel internacional, porque David Esther, además de lidiar con el tema de las drogas, los jugadores, además de ser un pionero en el tema de los convenios colectivos, sabemos que pasó por dos cierres patronales, además de todo eso, pues era un gran visionario en ese sentido. Él se dio cuenta que en Estados Unidos tenían poco que rascar a según qué competiciones, pero que, por ejemplo, la NFL en Europa no existía. Y por Claro, ahí fue buscando. eso es un buen ejemplo de lo que decías, de que por el hecho de ser grande y un deporte muy mayoritario en Estados Unidos no significa que pueda extenderse al resto del mundo. La NFL es probablemente el deporte más seguido en Estados Unidos y en Europa sigue siendo muy minoritario. Es decir, sí, hay mucha gente que lo sigue, pero no es comparable a nivel global con lo que es la NBA o con lo que pueden ser otros deportes dentro de Estados Unidos, perdón, dentro del mundo. Y Stern sí que es una figura clave por también lo que comentabas. Prácticamente regaló los highlights, los entregó de la manera más abierta que podía existir en una época en la que los transportes de este tipo de materiales, que eran films de vídeo, eran muy complejos. Es decir, tenías que enviar una persona in situ desde el punto del mundo que fuese hasta Nueva York o donde tuviesen la cinta de vídeo para poder llevarla a tu país de vuelta. Eso o costearte un envío de satélite que en esos tiempos, a principios de los 80, era muy caro. Yo no sé cuánto le costaría a Televisión Española hacer el directo que hicieron en el All-Star de Chicago del 88, pero poco dinero yo creo que no fue. Creo que les costaría muchísimo para la época. Y al final es apostar a futuro por algo que probablemente no sepas a ciencia cierta si va a funcionar o no. Pero Stern y toda la gente que le rodeó supieron desde muy pronto que tenían que expandir mucho más allá de sus propias fronteras su producto, porque como decías, dentro de Estados Unidos estaban ya completamente vendidos a lo que ya existía, pero fuera sí que había una demanda de decir, nos gusta el baloncesto está creciendo tanto en las ligas nacionales como puede ser en Italia, en España, en Grecia o en Francia, y había esa necesidad de algo más que fuese un poco diferente al baloncesto convencional de aquí y que sobre todo enganchase a las generaciones más pequeñas, como podrían ser los niños. Por eso se regalaron esos highlights, se pusieron en horarios mucho más amables para los chavales de la época de los 80 y los 90 que, que lo que podría haber en otro contexto. Y en los propios Estados Unidos. El programa semanal los domingos por la mañana, la gran mayoría de los jugadores que llegaron con el mítico Be Like Mike a finales de los 90 y demás, crecieron viendo esos resúmenes semanales que había gratuitos, fuera del cable, que esto es importante, que aquí tampoco lo entendemos muy bien. Ay, mira, ¿cómo se llama? Se llama Kim. Kim. Y todavía es muy pequeña. Qué linda. Que en Estados Unidos la tele fuera del cable pues casi no existe. Bueno, pues David Esther supo explotar eso. Os he puesto en el chat a los que estáis por aquí por Twitch el enlace al programa que hicimos con Jordi Rovirosa. Tenéis es el 208 por si lo estáis escuchando en iVoox o en iTunes, Spotify. Que lo busquéis, ahí lo tenéis. Y ahí nos cuenta Jordi muchas cosas de primera mano de cómo llegaban esas cintas y demás, y está francamente bien. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, porque el tema es que la gente se compre el libro. Sí. Por cierto, haz ahí un poquito de promoción. ¿Dónde se puede hacer la gente con este Dios, Patria, Rey? Fundamentalmente se puede comprar en cualquier lado, pero donde más fácil y más rápido te puede llegar es en Amazon, porque el día de hoy es, por suerte o por desgracia, es donde más libros se venden. Y creo que ahora mismo está por 20,90. De precio de original son 22 euros, o sea que ahora es un buen momento para comprarlo porque está a buen precio. Así que en Amazon, la Casa del Libro, lo puedes pedir aunque no lo tengan en las estanterías, en FNAC igual, el Corte Tienes que Inglés. decirnos dónde te llevas tú más parte para que la gente lo compre ahí. Yo me llevo todo, o sea, yo me llevo lo poco que me lo llevo igual en cualquier lado, pero donde más Vale. puede reflejarse es en Amazon porque es el sitio donde más vende, o sea, quiero decir, es el mayor comprador, digamos, de libros de España. Se puede comprar también en todos tus libros, que es
como el hacendado de Amazon, de los Pues, libreros. pues me vas a permitir que, pese a que estemos en Twitch, que es del señor Bezos, hizo todos tus libros. Hay que consumir Claro. local. Yo soy muy así. No te he preguntado por lo obvio. ¿Por qué el título? Dios, patria, rey. Bueno, espera, que No, no te preocupes. problemas del directo. Mientras no te líe ninguna ahí, puede estar en No, plano. no. Bueno. Las mías están en plano muchas veces. Sí. Bueno, la verdad es que fue algo un poco. Estaba dándole vueltas porque tenía un título del libro, pero no me terminaba de convencer. Lo típico que pones un título para algo y dices, bueno, sí, ya veremos si lo acabo lanzando así. Y estuve pensando, sobre todo, triadas, es decir, bloques de 3 palabras que tuviesen cierto sentido, que pudieran encajar de algún modo, porque son cosas que se pueden recordar mucho más fácil que cualquier otra cosa, y siendo un tema tan difícil, creo que creo que la clave era encontrar algún tipo de lema que fuese fácil de recordar. Y no recuerdo muy bien lo que estaba haciendo, pero se me ocurrió lo de Dios, Patria, Rey porque probablemente estaba estudiando. Y dije, bueno, pues vamos a ver si le puedo encontrar algún sentido a esto. Y además lo pongo en la introducción. Eh, Ahora mismo no recuerdo perfectamente, pero era algo así como em, Dios porque no hubo más. No, Mira, no, te lo no, busco no recuerdo. y O te lo sea, leo creo tal que cual. lo tendrás tú más o menos, y no, lo Sí, busco aquí. déjame buscar la página en A concreto. ver. Sí. Para David no hubo más Dios que el dinero, el cual rigió su día a día al frente de las oficinas de la NBA desde antes siquiera de asumir el cargo de comisionado. Para David no hubo más patria que la NBA, a la cual consideró siempre su familia por toda la gente que la integraba e hizo de ella una superpotencia económica y deportiva, pasando de 24 a miles de empleados en cuestión de años. Y para David no hubo más rey que él mismo, pues en tiempos de guerra fue más feroz de los soldados y en tiempos de paz fue el más pragmático de los dirigentes. La democracia nunca fue su fuerte, pero sabía cuándo dar su brazo a torcer si la situación lo requería. Ahí tenéis Exacto. la Que no descripción. yo es que no soy muy malo para memorizar este tipo de cosas. Pero sí, ya te digo, busqué algún tipo de forma que llamase la atención a la hora de comprarlo, y evidentemente en España, pues Dios, Padre, Rey es una frase que te impacta cuando cuando lo que estás buscando es un libro de baloncesto, porque Claro. tiene el trasfondo que tiene esta frase, y creo que era importante, lo primero, explicarlo, y que está siendo complicado, está siendo complicado. Para quien nos esté escuchando, Kim está queriendo Estaba protagonismo. boicoteando, sí, ¿no? Sí. Sí, pues Pero bueno, te ha tocado un cable y se oye regulero ahora. A ver. tú dirás. No. ¿No? Yo creo que lo ha tocado cerca del ordenador, ¿puede ser? Mientras tanto, Barrigón de Siro nos dice: tengo un par de gatos en el jardín, les echo una caseta y les doy de comer, dame algún consejo. Bueno, Yo vivo en un piso, yo tengo esas cosas las dales tengo mucho más cariño, complicadas. dales cariño. Ahora No ya se vas a me oye tener mejor, ¿no? ratones. Ahora perfecto. Vale, Nada, es perfecto. un Bueno, cachorrito, sabemos problemas del que directo. no, ya te digo, No, si pero las mías están en plano continuamente. Estábamos hablando de este Dios, Patria, Reyes, el libro sobre la figura de David Stern. Tampoco quiero. Siempre tengo este problema, y el otro día teníamos a Chris Herring aquí hablando de ese Blood in the Garden. Y le decía, claro, es que no sé muy bien cómo afrontar la entrevista porque es que tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Tienes que buscar esa claro. frontera entre hablemos un poquito, demos ahí un poquito de material para que la gente se interese, pero sin destripar el libro. Yo creo que podemos hablar, Sergio, de un hombre. Estábamos hablando, diciendo que no era una democracia la NBA, también era lo que necesitaba la NBA. Que no fuera una democracia, que llegaran a alguien con esa fortaleza, pero es un hombre que cambia por completo la liga y que se enfrenta a multitud de situaciones complicadas. Quizás la más llamativa sea la del lockout del 99. También antes nos decían, ¿no?, lo de la internacionalización. Sin David Stern no hubiéramos tenido el Dream Team. Bueno, yo creo que, o sea, el Dream Team como tal sería complicado. O sea, sería complicado que hubiese existido sin él, porque al final es o sea, cuando la Federación Estadounidense pasa de estar regida, digamos, por la NCAA a crearse USA Basketball, ahí ya se integra dentro de la comisión de Estados Unidos a la NBA.
y hubiese sido complicado que otro comisionado hubiese puesto de acuerdo a tantas figuras tan importantes. Es decir, que hubiese habido jugadores NBA en ese Barcelona 92, yo creo que sí que hubiera sido posible. Lo que probablemente no hubiera ocurrido es la presencia ni de Jordan, ni de Robinson, ni de Clyde Drexler, ni de Barkley, etc. Sobre todo, tampoco hubiese sido posible la de Magic Johnson, Claro. porque quien más interés tiene, más mueve puentes para que Magic esté tanto en el All-Star del 92 como posteriormente en Barcelona, es David Stern, porque él ayuda a quitar ese estigma bueno, estigma o más bien marginación social que había hacia las personas seropositivas o con Mm, VIH. Por tanto, sí. es una persona muy importante, lo explico en el libro porque creo que con el tema de Magic muchas veces se ha entendido mal, porque él no tenía SIDA, él simplemente había dado positivo en VIH y Sterne pone en contacto con gente con empresas que están probando fármacos experimentales para actuar de retrovirales y es quien ayuda a que se dé el paso para que pueda integrarse dentro del Dream Team, porque igual la gente más veterana lo sabe, pero Australia se negó a jugar contra Estados Unidos Sí. porque Magic Johnson estaba en el equipo estadounidense y no querían contagiarse, ¿sabes? Mm. Porque pensaban que por un roce o con un corte podían contagiarse, cuando la realidad era completamente, diametralmente opuesta a eso. Leía, pues ayer o antes de ayer, al hilo bueno, el documental que está haciendo Apple de me llamaban They Call Me Magic, que eso es lo que tenéis que ver y no la basura de Winning Hmm. Time, opinión personal. Em, Yo no la he eh, visto aún. ahí yo he visto el primero y me ha llegado. Y yo confío yo leo el Substack de Karim Abdul-Jabbar y lo que dijo de esa serie ya Sí. la veré cuando no haya NBA y no tenga cosas mejores, pues la veré, pero bueno, es caricatura más que otra cosa. Em, os decía que, por cierto, está por ahí Martín J34, está Oscar Villares por ahí. Oscar, que pregunta a Martín J34 qué salarios podrían tener Chamberlain o Russell en proporción a los de ahora contando la inflación. Creo que nadie mejor que Oscar Villares para contestar a esa pregunta, así que ya lo dejo ahí, que lo conteste por el chat, porque ahí nos matas. Pues leía que hubo una cosa cuando Magic hace esa rueda de prensa y se da tanta visibilidad. Recordemos que más o menos al mismo tiempo, en noviembre del 91 es cuando fallece Freddie Mercury, que también es otro golpe de realidad sobre el VIH. Y decían que en los meses posteriores a la rueda de prensa de Magic hubo un boom que le llamaban el efecto Magic de gente que se iba a hacer el test por si era Hmm. seropositivo o no, en gente porque ahora lo vemos de otra manera, la gente más joven no lo habrá vivido, pero al principio era una enfermedad para personas, pues Sí, iba a con un decir estigma marginales, social, porque exacto, un no estigma estábamos social, era la viviendo palabra que estaba en buscando. una sociedad que fuese tan inclusiva, digamos, a nivel de Claro. diversidad sexual, de diversidad de Era, género, era, era y para evidentemente, yonkis, era para homosexuales y para de contar. Y el caso de exacto, Magic hace que se ponga sobre la mesa y que mucha gente diga, coño, pues que si Magic se ha contagiado, es que yo me puedo haber contagiado, voy a hacerme la prueba. claro. Y decían Y eso, ¿no? Que además, hasta no solo se eso, había sino que multiplicado hasta por era, 30. claro, y además es que era una persona afroamericana, por tanto tienes ese doble giro, que es decir, es un deportista de absoluta élite, probablemente uno de los más famosos de Estados Unidos y quizás del mundo, porque ya ahí sí que se había empezado la globalización de la NBA, Mm, y es al mismo tiempo una persona afroamericana, por tanto, afroamericana y heterosexual. O sea, tiene todo para decir, es todo. una persona normal y corriente, digámoslo así, es una persona Sí, sí, normal y sí. corriente para lo que es la tendencia de la sociedad. Por tanto, existe ese boom que es positivo en cierto modo porque ayuda a normalizar un problema que ya existía, que ya estaba ahí, solo que la mayor parte de la gente no creía que a ellos les pudiera afectar porque, como decías, era un problema de yonkis, era un problema de personas que tenían una vida, ¿cómo se decía? Disoluta, Lujuriosa o... Sí, disoluta. exacto. Pero la realidad es que no, es que podía afectar a Mm, cualquier persona que no tomase las precauciones adecuadas cuando hiciese lo que hiciese y esa es la fuerza y el impacto, porque incluso con Freddie Mercury
tenía otra, digamos, otra narrativa y venía de otro mundo mucho más diferente que el de Magic. Magic era una No, persona no, y pública. entraba dentro de esa Claro, etiqueta exacto. de el vicioso homosexual que Efectivamente. fíjate, y algo habrá hecho, ¿no? Que había un poquito de ese Eso algo es. habrá hecho para qué tal. Yo era muy pequeño, yo soy del 80, yo era muy pequeño, pero yo sí que recuerdo ese cambio de empezar a oír hablar de la enfermedad, pues reportajes de informe semanal y estas cosas y tal, Mm. pero de ser algo que a ti no te afectaba a de repente, y además, claro, a mí ya me pilló en preadolescencia, 92, 93 y demás, que era, oye, ten cuidado con todo porque está ahí y Sí, sí. cualquiera puede caer. Además, ayudó mucho con Magic Johnson al desarrollo de tratamientos. Su médico personal es uno de los que ha desarrollado uno de los mejores tratamientos que hay para el VIH. Y bueno, fundamental el apoyo de David Stern en este caso, esa rueda de prensa al lado de Magic Johnson. Y hablábamos de luces y sombras. Repito, tampoco quiero entrar demasiado y además quiero charlar un poquito contigo de la zona y de algunas cosillas. Bien. Pero bueno, para que me digas tú y no meterme yo en más historias que a lo mejor te piso que no quieres hablar mucho, No, hablábamos no. de luces y sombras. Yo es que incluso lo que mucha gente considera sombras, yo soy muy de David Stern. Hemos visto esta madrugada el intento de asesinato de Matanza Brooks a Gary Payton II, al que yo cariñosamente le llamo Ablanedo. Y hemos visto varias acciones este año en este sentido. Y en la NBA de Adam Silver, esto es mucho más suave. Ya sabemos que va a ser un partidito, y no es oficial todavía, pero si lo de Grayson Allen, el carnicero de Milwaukee, fue un partidito, si lo de Jokic fue un partidito, lo de Brooks va a ser un partidito. Esa es una de las diferencias que se suele señalar, ¿no? La mano dura que tenía David Stern. Bueno, también, como he dicho muchas veces, eran tiempos muy diferentes. Es decir, la liga a la que llega Stern, tanto en los años 80 como la que ya, digamos, edifica él en los años 90, era muy distinta. Antes, a principios de los 80, de hecho, en el libro lo cuento, hay un momento en el que la NBA tiene que comparecer dentro de una comisión de violencia en el deporte, en el Congreso, no sé si es el Congreso o en el Senado, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, en una entidad pública de los Estados Unidos para, sobre el estado de violencia que vivía la propia NBA en ese momento. Mm, Estamos hablando de que algo que era muy grave. Había peleas cada 2 por 3 y peleas de nombres muy importantes. Sin más lejos, la claro. de Kareem Abdul-Jabbar en el 77, ahora mismo me falla la memoria, pero bueno, en la que se le gira y le mete un puñetazo a un jugador, que es un vídeo Sí, sí, sí. muy, muy famoso. Pero bueno, peleas como la de Kermit Washington con Rudy Tomjanovich, que es muy famoso también, o incluso Daryl Dawkins en las finales de los años de 1980, que se lía a puñetazos con los Lakers. Es decir, son Sí, sí. momentos que ya suceden dentro de la etapa Stern en la NBA. Y son, o sea, dentro de que las dos cosas son cosas a eliminar, es decir, peleas y faltas muy violentas, sí que es cierto que estamos ante cosas muy diferentes. Y tenía mano dura a la hora de intervenir en este tipo de cosas porque sabía lo que se jugaba cuando ese tipo de imágenes se viralizan, incluso en un mundo antes de las redes sociales, porque Claro. el problema que había con este tipo de peleas, con este tipo de faltas o lo que fuese, es que lo primero que te mostraran en televisión, en las noticias de deportes o en el resumen o lo que fuese, era que Pat Ewing le ha pegado un golpe a no sé quién, o que Mm, Anthony Mason le ha dado a no sé quién en un partido de playoffs, en lugar de los Pacers o sí, los sí. Knicks han ganado a no sé quién. Y ese es el problema, que se traslada la importancia del juego hacia algo que no tiene que ver con el juego. Y eso siempre fue un problema que quiso atajar Stern, y por eso la pelea del Palace es tan importante en la historia de la NBA, porque se traspasan tantas líneas, se rompen tantos, se queman tantos puentes y demás, que cambia completamente la actitud de Stern hacia una figura mucho más beligerante y mucho más dictatorial, que es probablemente es la que yo he vivido como aficionado de NBA de David Stern, pero que responde a un momento de absoluta crisis y de ruptura con lo que había sido la Volvemos a escuchar mal. NBA.
Sergio, te volvemos a escuchar mal. Aprovecho mientras reconectas, nos ha escrito Oscar, dice, sí, es que Oscar es un crack, dice, los sueldos de Chamberlain y Russell no eran exagerados. Chamberlain cobró entre el 68 y el 73 un promedio de $250.000 y el precio de una vivienda media en Estados Unidos era alrededor de 17.000. Y claro, estamos hablando de las grandes estrellas. Es decir, el sueldo medio era bastante bajo y había muchos jugadores que lo pasaban mal para dedicarse, para ser profesionales de esto. Decías, Sergio, que tú ya viviste la parte quizás más dictatorial de David Stern, pero es que esa parte dictatorial también ha traído cosas muy buenas, como son los propios acuerdos salariales, los topes salariales. Hay que recordar que gracias a David Stern también se acaba con aquellos contratos tan largos y demás. No tenemos que quedarnos solamente con... O sea, ni era un santo ni era el demonio. Claro, y además es irónico porque con Stern lo que pasa es que, pongamos una situación como la que decías de los salarios. En ese momento, en el 98-99, los jugadores, es decir, los agentes de los jugadores, estaban diametralmente en contra de que se pusiese un mayor cerco a los salarios. Es decir, que existiese un límite, bueno, para lo que conocemos a día de hoy como un máximo, es decir, que puedas solamente tener un 25% o un 28%, creo que es con un super máximo, del tope salarial de ese equipo. Los agentes estaban completamente en contra de que se limitase de esa manera. Y ahora todos los jugadores lo único que quieren es un máximo y que no les toquen el máximo y que año tras año se mantengan ese tipo de cosas porque es lo que les da sentido y al mismo tiempo es una cuestión de estatus dentro de la liga. Claro. Por Es que tanto, hay al que final el recordar que que acaba saliendo... antes de tener los máximos, se podría dar el caso que un jugador cobrara el 95% del tope salarial. Exacto, exacto. Y que el resto Claro, cobrase las minucias que fuesen. claro, ¿por qué a los agentes les interesaba? Porque ellos iban a llevar el 20% de ese 95%. Entonces, a Efectivamente, los y agentes... podían sobrevivir con que pongamos un Grayson Allen de turno cobrase un $30.000 Claro, o lo que fuese. Claro, pero eso es un claro. problema porque la NBA no son solamente las 10 estrellas de turno, sino que son pues 250 jugadores o 200 jugadores cuando fuese el lockout del 99. Y esas son batallas que tiene que navegar la NBA para conseguir su objetivo final, que es satisfacer a todo el mundo, porque recordemos, equipos, es decir, franquicias y jugadores son socios. Es decir, no es como en la ACB, como en la Liga de Fútbol, en la que por un lado están los Exacto. equipos y los jugadores juegan para esos equipos. Aquí son socios y reparten los beneficios al 50%, que antes era más, antes se llevaba más los jugadores que las franquicias. Y gracias al lockout del 2012 se cambia esta situación para acabar en un 50%, en un 50-50, que es la última victoria de David Stern antes de que entre Adam Silver. Bueno, aquí tenéis Dios, Patria, Rey. Ya sabéis, buscad este libro, La NBA según David Stern, por Sergio Rabinal. Muy interesante, una figura clave para entender lo que ha sido la NBA, lo que es hoy la NBA. No vamos a hacer más spoiler, que la gente lo compre, que lo lea y ahí podréis apreciar con mucho detalle y sobre todo, como dices en el libro, a través de los ojos de David Stern, que yo creo que es bueno para comprender a alguien, ponerse en su piel, y eso es lo que haces en este libro y está muy bien. Pero antes de dejar que te vayas, vamos a seguir haciendo un poquito Aún hay de tiempo, aún hay tiempo. promoción. Me queda probablemente media horita, o sea que podemos seguir hablando si Sí, quieres. por eso, pero quería hablar Vale. tranquilamente de la zona, que además tenemos a Julián Gué de Massive Ball, también es prácticamente un miembro más de NBA Adictos, que ya me dijo por WhatsApp, oye, pero pregúntale. Tenemos que hablar de la zona, ese podcast, que de momento tenemos 2 entregas, la última calentita con Quique García. ¿Cómo se te ocurre lanzarte al terreno podcast y con este enfoque tan peculiar? Bueno, a ver, el problema fue, bueno, esto viene de un problema y es que nosotros en la web dejamos de poder hacer podcast por diferentes razones que no vienen al caso. Y claro, yo tenía el micrófono aquí y no le estaba dando uso y digo,
me gustaría hacer algo, pero no sé si tengo tiempo y claro, encontrar, o sea, la clave para los podcasts y para todo tipo de programas es ser constante y trabajando 40 horas semanales es muy complicado encontrar tiempo para, bueno, ¿Me tú lo lo sabrás dices o me mejor lo que nadie. cuentas? Exacto. El viernes Encontrar tiempo empezamos para, WNBA Adictas, o sea, que con eso te claro, lo digo todo. es muy complicado encontrar tiempo para hacer otras cosas que no tengan que ver con el trabajo y al mismo tiempo desconectar. Y con la newsletter, como me la tomo, escribo cuando quiero y de los temas que quiero, Ujú. me apetecía hacer algo también que fuese un poco más allá del texto, porque me pego toda la vida escribiendo y al final, pues, te apetece hacer otro tipo de cosas. Y a mí, personalmente, me gusta mucho el tema de la comunicación, no solamente a nivel periodístico, sino a nivel comunicación política, comunicación de medios, etcétera. Y creo que no se suele tratar, o sea, cuando tú invitas a alguien a hablar de algo, normalmente los podcasts que yo suelo escuchar en castellano es para hablar de la actualidad de NBA, de lo último que acaba de ocurrir, de quién ha hecho lo que sea, un traspaso, lo que sea. Pero Ujú. nunca te pones en la piel de lo que decíamos, te pones en la piel del otro, de qué es lo que hace bien el otro, para que cuente su propia experiencia. Con Alejandro Gaitán lo que quería hablar era, sobre todo, cómo se vive ser un corresponsal NBA en un mundo en el que el periodismo ha cambiado completamente, ya no se buscan corresponsales, y con Quique el tema de los muros de pago, porque prácticamente ahora todo tiene un muro de pago, todo se tiene que pagar por todo, lo cual está bien, pero al mismo tiempo es una burbuja. Y es como un modelo de cambio dentro de lo que consumimos, ya sea Netflix, ya sea periodismo, es decir, un Substack, un Patreon, lo que sea, y eso pues cambia también, y al mismo tiempo que tienes pues webs gratuitas que funcionan pues como funcionan. Claro. Y unas bien, otras mejor, Nosotros quiero decir, o sea, A mí me pareció muy interesante, sobre todo el de Quique, además de que soy súper fan de Quique, me encanta su sentido del humor, ese sentido del humor que sí, mucha gente no pilla muchas veces, me encanta. Pero los fans del pero me español parece no lo pillan. no. Pero, es un tema que me parece muy interesante y muy delicado, que hemos hablado aquí muchas veces. Yo soy un apasionado del periodismo, cada vez que tenemos a alguien del mundillo, al final siempre me pasa lo mismo, me tiro media hora hablando de periodismo y luego nos queda un ratito para hablar de NBA. Pero, hace poco sabíamos de la venta de The Athletic, bueno, la compra por parte, de Wall Street Journal, ¿era? No, del New York No, Times. del New York Times. Se ve que uno de los 2 Tres era. cuartos de lo mismo. Sí. Em, un modelo que cuando se aplicó en Estados Unidos, cuando empezó, muchos veíamos con envidia desde aquí, porque realmente es algo de muchísima calidad, evidentemente cuesta un dinero, y que muchas veces nosotros aquí en el programa hemos planteado, ¿no? Si sería posible un The Athletic a la española, por decirlo de alguna manera, la respuesta siempre es no, porque aquí, somos el país en que la gente prefiere ver gratis el Chiringuito que pagar 1 euro al mes por lo que sea. Entonces, Efectivamente. así nos Es va. complicado. Eh, y es muy complicado, ¿no? Nosotros, yo ahí atrás tuve que hacer una pequeña pausa y vosotros comentabais que normalmente los proyectos que giran en torno a la NBA, al final acabamos viendo tanto webs como podcasts. Ahora hay muchísimos canales de Twitch y es muy joven esto de Twitch todavía, pero sí lo vemos en los podcasts. Suelen durar 5 o 6 años porque es gente que o está haciendo la carrera o la está terminando, o en mi caso, que yo no soy periodista, fanáticos de la NBA. Te pones, es un hobby al que le empiezas a dedicar cada vez más tiempo, llega un momento que ves que le estás quitando ¿Has tiempo a otras tocado tu cosas, techo? que no tienes rédito económico y para esto suele durar 5 o 6 años. Nosotros vamos ya por el noveno. Vamos. Claro, luego están los que les da igual y lo hacen solamente porque les gusta y al final o aguantan con lo que tienen o simplemente lo hacen porque se divierten. Y ahí Ujú. es también, influye muchas cosas lo que te decía antes, influye mucho el qué haces con tu vida fuera del trabajo y con qué te ganas la vida. Si te da, pues fantástico, si no, Claro, pues es porque, complicado. no, yo estos días cuando ahí atrás, hace un par de meses, cuando hice ese parón, que al final fue una semanita, eh, yo reflexionaba, decía: "Claro, es que, yo estoy muy contento con NBA Adictos". Al final, antes hablábamos, pues, entre iVoox, Spotify, tenemos 1.200 personas todas las semanas que nos escuchan Mm. las cosas que decimos, por aquí. Pero claro, es que de esas 1.200 personas,
tan solo un 5% nos apoyan económicamente de una manera u otra. Y estamos hablando de 3 euros, ¿no? Entonces, claro, no es algo Un que te puedas 5% para lo que son estas cosas está en la media, es decir, suele Sí, ser sí, 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 la conversión lógica, que es una pena, quiero claro. decir, es una pena Pero es esto, algo pero que, por ejemplo, a nosotros nos haría inviable pasar al pago, ¿no? Y esto lo hablaba claro. con Pepe Rodríguez, con Pepe Brasín. Claro, Pepe tenía una comunidad lo suficientemente grande que en esa transformación del 5 o 10% le seguía compensando, ¿no? Pues eso, nosotros acabar haciendo el programa para 40 personas o para 50 personas, pues tampoco tendría mucho sentido. ¿Cómo lo ves tú? Porque lo hablabas con Quique te daba su opinión, pero quiero que te mojes tú también un poquito más. ¿Cómo lo ves tú? Y si estamos condenados al ser un deporte que pues sabemos que es minoritario, aunque cada vez lo sigue más gente, es minoritario. ¿Estamos condenados a este constante relevo y que vaya siendo gente joven que enganche, que se queme, entre comillas, y luego venga el relevo? ¿O crees que hay una posibilidad de, se utiliza mucho la terminología de nicho, ¿no? De que explote ese nicho y demás? Porque al final lo que acabamos teniendo, tiene que haber de todo, hay diferentes programas y medios que lo cubren de manera diferente, pero a mí me da un poquito esa sensación. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Bueno, yo creo que ahora mismo, a nivel general dentro del mundo, no solamente del mundo NBA, estamos dentro de un contexto en el que la gente, yo Uy, mismo, tú mismo, te volvemos a probablemente. escuchar mal, Sergio. Te volvemos a escuchar mal. Ahí. Ahora. No, A lo igual. mejor. No, no, no. No, Sí, no, no. no. Vamos a ver. Te escuchamos menos todavía. Bueno, me A ver, escucháis menos, de puta madre. a A ver, ver, habla, habla, habla. a ver ahora. Ahí te escuchamos. Vale, Ahí bueno. te escuchamos. Em, lo que Cosas decía, del directo. que ahora mismo estamos en un momento en el que tienes tantísimas opciones de elegir lo que quieres escuchar que al final acabas configurando una imagen mental en la que, vale, de NBA voy a este tío, de comunicación política voy a este periódico me leo las noticias. Y lo que estamos yendo hacia un lugar en el que es cada persona tiene su propio cerco de contenidos que quiere consumir. Mm, Y suelen ser siempre los que ya tienes una serie, una ideología, una configuración de valores que sea, que concuerda con lo que tienes o que sea, o que se adapta esa configuración de valores hacia lo que tú quieres escuchar. Y a mí me da la sensación, creo que es el ciclo natural del sistema en el que estamos, que los medios grandes que tengan más capital económico van a ser los que van a acabar imponiéndose. Y solamente un pequeño número, muy pequeño, de o bien personas o bien medios independientes van a acabar teniendo éxito. Esto lo debemos, pues con la gente que hace streamings digo de NBA o de lo que sea, sí, sí. que hace vídeos de YouTube o que son escritores independientes que funcionan muy bien porque son muy buenos. O que incluso lanzan medios independientes, como podía ser la media inglesa en su momento. Ujú, O sea, hay un volumen tan grande de gente que hace cosas en cualquier ámbito que es imposible que el propio sistema los absorba como tal y les dé un sentido económico. Es decir, que puedan tener éxito. Para que haya un drafteados, tiene que haber 10 millones de canales de YouTube con 20 visitas. Y es una mierda, ¿vale? Es una mierda. Porque vamos a hablar en plata, es una mierda que tú te pegues trabajando en un proyecto y pongas todo lo que tienes y lo hagas lo mejor posible para que no acabes obteniendo ningún tipo de rédito. Y solo te quedes con que tienes X número de visitas, X número de visualizaciones o un número concreto de una comunidad. Y ahí ujú. depende también de lo que tú quieras sacar. Si simplemente lo haces porque te gusta o porque quieres tener un futuro en esto. Y es complicado, es complicado. Yo lo he vivido en mis propias carnes con el proyecto que tenía antes de entrar en el NBA, que era Farhampton, que llegamos a un tope de decir, o metemos más dinero o nos quedamos siempre en esta audiencia, porque con 0 euros llegas a esto y si metes Claro. más, que no tienes más,
llegas a un poquito más, pero bueno. Y es un poco eso. Yo en esto sí que soy bastante pesimista porque he vivido las dos cosas. He vivido el estar en la parte de abajo y estar en un medio grande. Y para conseguir llegar a gente, tienes que tener detrás muchísimo dinero y la gente normal Dinero no lo llama tiene. dinero, dinero llama Efectivamente. dinero y la única manera de suplir dinero es con tiempo y para tener tiempo necesitas dinero. Con lo cual, yo hablo de mi caso, yo tengo un trabajo que no tiene nada que ver con esto y aún así, pues es que al final le acabo dedicando a la NBA y en concreto a NBA Adictos, porque si no hiciera NBA Adictos, posiblemente pues muchos días no seguiría así, pero es que yo en eventos al final para mí es como otro trabajo más, porque al final he hecho cuentas y le dedico entre 8 y 10 horas todos los días a Claro, NBA. Em, que hay quien me dice, bueno, pero es que te gusta. Claro que me gusta, pero a nos lo ha jodido. mejor en lugar de estar 2 horas leyendo artículos de The Athletic, pues a lo mejor un día no leo ninguno y ya leeré la semana que viene. Pero es que yo intento hacer las cosas bien y entonces si quiero aportar algo que no sea algo que vi un tweet y lo comento, pues oye, tienes que informarte, tienes que ver partidos, y eso te lleva un tiempo, en mi caso, sacrificado de horas de sueño, así estamos. Un tiempo y algo más importante que mucha gente no da por hecho, y es que tengas que estar predispuesto a leer Claro. y a aprender y a querer informarte, que eso es, o sea, a mí me cuesta a veces un horror ponerme a leer cosas que tengo que leer, porque es que si no me quedo atrás en mi propio trabajo o en cosas que yo trabajo fuera de mi día a día y que son importantes. Es decir, tienes que hacer ese esfuerzo extra por estar concentrado y saber lo que estás leyendo, escuchando, lo que sea. Claro. Yo es que, ya lo digo, yo me lo tomo como intento hacerlo, aunque somos aficionados aquí, intento hacerlo lo más profesional posible, sabiendo que tenemos el techo posiblemente ya lo hemos tocado. Me decía Guille Jiménez, dice: "Vosotros es que sois como esas bandas de culto, que las grandes bandas dicen: 'Sí, sí, me encanta este grupo', pero ese grupo no vendía ni un disco", ¿no? Sí, Pues a mí efectivamente. me consta que gran parte de los periodistas que cubren NBA nos escuchan, recibimos muy buen feedback, estoy muy contento con la comunidad que tenemos aquí, pero claro, es eso, ¿no? Es decir, oye, no es sostenible, por ejemplo, lo que estuve haciendo de mayo a diciembre, de todos los días 2 horas de Claro. directo. No es sostenible. Es que, Em, es que no es viable porque al final te acabas quemando y es peor para el buen funcionamiento tanto del programa como de ti mismo como claro. creador de contenido, como lo quieras llamar. Como las palabras Nos modadoras que pregunta ahora Dani tenemos. Gea, nos pregunta Dani, qué bonitos los cuadros, los circuitos, Suzuka, Monza, y yo diría Spa, ¿puede ser? Y Spa, efectivamente. AliExpress. Eso. Nada, Sergio, si no te pregunto, Dani me va a canear porque no te he hecho el test, estás debutando en NBA Adictos, no te lo voy a hacer tal cual, pero dinos de qué equipo eres. Bueno, yo siempre he sido de los Sixers, pero ya te digo, o sea, cada día lo soy menos por una cuestión de que aspiro a ser lo más objetivo, lo más objetivo posible y tener el menor sesgo posible de cualquier tipo de equipo. Así que trato cada día distanciarme mucho más de que cuando tenía 15 años me gustaban mucho los Sixers y demás. Pero ya te digo, ahora mismo soy del equipo que mejor juega Ah, y que más se merezca ganar. O sea, suena una frase muy cursi, pero sí. en el trabajo en el que estoy no me puedo permitir apoyar a Embiid a muerte o a Maxi a Mm. muerte, ¿sabes? Es decir, tienes que ser lo más objetivo posible, contar la realidad tal como es y tratar de no engañar a la gente, porque la gente no es tonta y no puedes utilizar tu posición para venderles algo que no es. Ujú. De todos modos, yo creo que es hasta cierto punto compatible hacer ese ejercicio de objetividad, ¿no? Mm. Y una cosa es que a alguien te guste más, te guste menos y que le puedas dar el palito. A mí, por ejemplo, me encanta Draymond Green, soy muy fan de Draymond Green, pero lo que hizo en el primer partido es una flagrante 2 como un Claro, piano de grande y no tiene perdón de Dios. Pero bueno, dice efectivamente. Julián que, o sea, Memphis, Warriors y Suns. Bueno, a Memphis me gusta, pero preferiría que ganara los Warriors, porque creo que, o sea, me gustaría más desde el corazón de aficionado, me gustaría ver más a Curry contra Chris Paul que a Chris Paul contra em,
contra Memphis. Pero bueno, o sea, quiero decir, lo bueno de la NBA es que los partidos, las series a 7 partidos te ponen al mejor equipo delante, salvo circunstancias como lesiones o suspensiones como la de Draymond Green. Exacto, estaba pensando yo ahora en eso. Claro. Yo es que a mí me gustaría tanto ver a Klay Thompson levantando un trofeo. Yo creo que ese momento. Mira, lo pienso y se me ponen los pelos de punta, tío. Exacto, tío. Que sería la hostia. Pues nada, Sergio, oye, ha sido un auténtico placer. Espero que hayas estado a gusto. Volvemos a recordar Dios, Patria, Rey. Lo podéis conseguir en todos tus libros, en Amazon, en cualquier sitio, cualquier librería lo pedís y os lo traen. Tenemos ahí el reflejo. Y nada, espero que hayas estado a gusto y si es así, cuando quieras. Tenemos un poquito complicado cuadrar con horarios, que de hecho llevábamos meses, porque justo bueno, cuando ahora, a partir de ahora sí que estoy un poquito mejor, salvo los martes, yo prácticamente cada tarde ahora sí que voy a poder. Sobre todo ahora con verano ya eso es otra cosa. Pues nada, si has estado a gusto, prometo volver a molestarte. Pues sí, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Sergio, un abrazo. Hasta luego. Nos vamos, volvemos el lunes, pero antes, el viernes, tenemos estreno. El viernes empieza la WNBA y estrenamos WNBA Adictas, un nuevo programa con Mario Peña, con Anaís López, donde, bueno, yo estaré por aquí, pero yo de WNBA poquito. Así que ellos son los que saben, ellas son las que saben. Voy a intentar aprender, voy a intentar hacer que sepamos cómo funciona la competición, que sepamos más de las jugadoras, más de los equipos, que aprendamos. Posiblemente el viernes hagamos un WNBA for Dummies y vayamos a aprender. Os lo he dicho, con Mario Peña, con Anaís López, todavía tenemos pendiente completar el roster, porque quiero que haya más gente que sepa de esto. Así que ya sabéis, WNBA Adictas, lo podéis seguir tal cual, @WNBA Adictas en Twitter. Estamos ahí pendientes del logo, pero ya tenéis la cuenta de Twitter activa. Con Mario Peña, con Anaís López, el viernes a la 1 de la tarde. Luego ya pondremos el horario habitual, pero este viernes a la 1 de la tarde, porque el viernes por la noche empieza la temporada 26 de la WNBA. Y el lunes, NBA Adictos. Así que nada, un saludo. Estad atentos también por Twitch, que haremos NBA Adictos mañaneros.